quiero titular este sermón de ahora, El motor de la vida piadosa. Ustedes a lo mejor no conocen mucho de motores, tal vez sí, pero un carro sin motor pues no camina. Imagínate, es como un sándwich. Tal vez haya aquí alguien vegetariano, pero sería como un sándwich sin carne, sin nada sólido en el centro, ¿verdad? Cuando me refiero al motor de la vida piadosa, me refiero a la gracia de Dios. Y son los versículos que tenemos aquí, ¿verdad? Nos toca de Tito capítulo 2, del verso 11 al 15. Entonces te voy a pedir que lo leamos. Te voy a pedir que no te despegues de lo que hemos hablado las semanas pasadas. Es muy importante que lo traigas otra vez. Porque el versículo 11 al versículo 15 es una sola oración. No son oraciones separadas, es una sola oración. Entonces ponle mucha atención. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Pon atención, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho evidente, se ha visto, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la gracia de Dios. El poder tratar de entender qué es la gracia de Dios. Y para eso, la idea central es que la gracia de Dios es el fundamento que estimula la vida piadosa. Acuérdense que semanas pasadas hemos visto que Tito debe exhortar a las mujeres, a los hombres, jóvenes, pero también a los ancianos, a las ancianas. Y no solamente ellos, también alcanza hasta para los esclavos, que para ese tiempo era parte de la sociedad. El ser un esclavo era casi como el tipo del trabajo al que te dedicabas, ¿lo recuerdan? Entonces, todas estas exhortaciones deben de ser motivadas y hechas a la luz de la gracia de Dios, de lo que Dios ha hecho. Nunca van solas, desconectadas. Entonces, te voy a pedir que oremos y vamos a predicar la palabra de Dios. Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la carta a Tito. Gracias por lo que hemos estado aprendiendo semana a semana. Señor, gracias por tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos a entender en esta mañana lo que significa la gracia. Ayúdanos a entender lo que significa y no solamente en la cabeza, pero también en el corazón, Señor. Creo que a veces estamos faltos de gracia y como que no la entendemos, Señor, porque nuestras obras parecen no seguir, Señor, esa gracia que decimos que creemos. Ayúdanos a poder recibir más de tu gracia en esta mañana. Si alguien no ha comprendido la gracia de Dios, te pido que tú le reveles de tu gracia. Señor, si ha estado distraído con otras cosas, te pido que le ayudes a enfocarse en tu gracia. Porque es tu gracia, Señor, la que nos motiva en la vida y la que nos puede hacer, Señor, que sigamos adelante haciendo obras para adornar esta doctrina, Señor, de Dios nuestro Salvador. Gracias, Padre eterno. Amén. Yo no sé si ustedes conocen a un jugador, ya bueno, es exjugador porque la persona ya murió. Es un deportista, exjugador de fútbol americano de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si no saben mucho de fútbol americano, es ese deporte que avientan el balón y se golpean bien duro. ¿Verdad? Bien duro. Y a la gente nos encanta, a mí no mucho, pero he ido a ver que otro partido. Pero mayormente a la gente le gusta porque hay acción involucrada, hay golpes. ¿Verdad? Hay golpes. Entonces, esta persona murió, se quitó la vida en la cárcel. Él se llamaba Aarón Hernández. Era tan bueno que, bueno, pues tenía mucho dinero ya, porque era muy bueno y
Pero no solamente tenía, no solamente era muy famoso y tenía mucho dinero, era una persona pues muy fuerte. Atléticamente hablamos de un físico de una persona alta, musculosa. Le daban el balón y después de tomar el balón tumbaba, lo trataban de tumbar entre 2 o 3 personas y le costaba trabajo para tumbarlo. Su carrera apenas llevaba un par de años, ¿verdad? Cuando se comenzó, ella estaba en problemas, yo creo, con la ley, pero la liga se comenzó a dar cuenta de esos problemas después de que ya él era un jugador oficial y contratado por un equipo de la NFL. Y se preguntaban cómo era posible que la NFL, que es una asociación, un negocio, no se haya dado cuenta que esta persona estaba involucrada en cosas ilícitas. Cosas tan ilícitas y tan graves que había quitado la vida. Por lo menos le probaron que le quitó la vida a una persona. Lo que a mí me llamó la atención es que en el caso, cuando él se quitó la vida ya en la cárcel porque lo habían declarado culpable, no se la quitó la vida luego, pasó un tiempo porque le quisieron incriminar de otros cargos que no pudieron. Pero él parecía estar contento porque no se le pudo incriminar de más cosas. Pero ese día, ¿verdad?, de su segunda corte, él se quita la vida y en el estado donde él muere hay una ley que dicen que ellos no, que una vez que una persona muere se le quitan los cargos. ¿Cuál es el sentido de que una persona que ha muerto tenga cargos, ¿verdad?, criminales? Entonces le quitan los cargos, la mamá se molestó, se le hizo algo injusto. La madre de la persona a quien él le había quitado la vida. Y bueno, ellos pelearon, ella peleó por el, se puede decir, por la dignidad de su hijo, para volverle al hijo que esta persona que se había quitado la vida, pero que le había quitado la vida a su hijo, para tratar de poder dignificar a su hijo al hacer que la otra persona sí quedara como culpable, aunque se había quitado la vida. Que eso no era excusa para que él no fuera cargado con esos cargos criminales. Y eso a mí me hizo pensar en el tema que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la gracia. Yo miré mucho en los videos, porque lo pasaron en un documental, la mayoría de las personas que aparecen ahí pues hablan de la Biblia, parecen creer en el Dios de la Biblia, mencionan versículos de la Biblia. Aún la mamá que peleó para que se declarara, para que esta persona quedara como culpable y no le quitaran los cargos, pues estaba muy insistente en que eso era injusto. Y él me hizo pensar por qué los seres humanos nos enfocamos tanto en la justicia que se nos olvida por completo la gracia de Dios. Yo no sé qué haría si yo estuviera en el caso de esta mamá, pero lo que sí puedo darme cuenta es que se enfatizó demasiado la justicia, pero si nosotros vamos a la cruz del Calvario, Dios no hizo justicia en la cruz del Calvario. La justicia, si Dios hubiera hecho justicia con nosotros, nos tendría que mandar al infierno a cada uno de nosotros. Eso es justicia. Así como de la misma manera declararon a Aarón Hernández como culpable, nosotros somos culpables de pecado, todos y cada uno de nosotros. No importa sea la persona más culta o la persona que trabaja en el campo, no importa de qué tiempo, de qué sociedad, todos somos culpables. Y Dios en la cruz carga con el castigo de aquellos que creen en su Hijo. Eso no es justicia, ¿verdad que no? Eso va más allá de justicia. Entonces lo que Jesús hace en la cruz es una gracia que ninguno de nosotros nos merecemos. Si tuviéramos que definir la gracia, tendríamos que definirla, ¿verdad?, no solamente como darle algo bueno a alguien, sino darle exactamente lo contrario de lo que se merece. Si esta situación hubiese sido diferente en el caso de Aarón Hernández, y si hubiese habido gracia involucrada, hubiese sido más o menos así. Si fuese posible. Porque yo no sé mucho de leyes, pero si fuese posible, en este caso, ¿verdad?, hablando de la mamá, si la mamá hubiera dado gracia, la mamá tenía que haber dicho: yo sé que esta persona mató a mi hijo, y yo sé que él merece morir por lo que ha hecho, porque es lo justo. Pagar exactamente con lo que tú has hecho.
Y que esta mamá dijera, pero ¿saben qué? No solamente lo perdono por lo que le ha hecho a mi hijo, sino que también voy a tomar su lugar en la cárcel, su castigo. Eso es gracia. Entonces, gracia no es nada más hacer algo bueno por alguien, sino es hacer exactamente lo contrario a lo que la persona se merece. Te narré un poquito de la historia de este hombre porque es una historia muy triste, pero es una historia real. Pero yo creo que tiene que ver con la gracia. Nos hace pensar en la gracia. La gracia supera la justicia. La gracia supera la misericordia. Y yo te quiero hablar dentro de este motor de la vida piadosa, que es la gracia de Dios, te quiero hablar de tres cosas. Una es una clara manifestación de la gracia de Dios. Y dentro de esta manifestación está la manifestación de Él que nos ha traído salvación, nos ha traído instrucción y nos ha traído enfoque y esperanza. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera, que es la general, una clara manifestación de la gracia de Dios. Si vas por favor a tu Biblia, te pido que me acompañes, Éxodo capítulo 33, verso 19. Dios dice ahí que Él tendrá misericordia del que Él tenga misericordia. Y Él tendrá compasión del que quiera tener compasión. Tú ves a un Dios que no se siente forzado a dar lo que Él quiere dar libremente. Nadie le pide a Dios que Él muestre gracia y compasión a personas que no se merecen. Él libremente lo hace. Y se lo dice a Moisés en el Antiguo Testamento. Dice que Él tiene compasión del que Él quiere tener compasión. La palabra compasión ahí está mucho en relación con la gracia. Cuando tú escuchas compasión, misericordia y gracia en la Biblia van como juntos. Pero hay veces la misericordia y la compasión parecen no profundizar tanto como la gracia. Entonces, este Dios, ¿verdad? Que decide mostrarnos misericordia, aún no mereciéndola. Fíjate lo que dice la Escritura en el verso 11 de Tito capítulo 2. Y te voy a pedir que nos quedemos ahí. Tito capítulo 2, del verso 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Aquí aparece la gracia de Dios como un personaje. Entonces la gracia de Dios debe de recordar que no es algo separado de Dios. La gracia de Dios es algo que es de Dios. Entonces Dios es todo gracia. Pero así como Él es gracia, Él es muchas cosas también. Lo hablamos en una clase. Por ejemplo, Él es ira. Él es amor. Él es disciplina. Él es todo eso. No es solamente una sola cosa. Él es todo gracia. En este caso, Él es todo gracia. Pero dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Y bueno, y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se vio y se manifestó esta gracia? Cuando hablamos de una manifestación, hablamos de algo que se ha hecho evidente. De algo que se puede percibir. Si nosotros seguimos adelante estudiando el texto, nos vamos a dar cuenta de que está hablando. Por ejemplo, bríncate al verso 14. Yo me brinco al verso 14 porque lo único que está haciendo el verso 14 es enfatizando lo primero que se dice en el verso 11. Voy a leer el verso 11 y el 14 juntos, ¿ok? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de la gracia de Dios, hablamos de una persona, que es el Señor Jesucristo manifestándose, encarnándose y viniendo como hombre a la tierra. Ahí está muy clara la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, mira, algunos hombres, por ejemplo, que han sido influyentes en la iglesia, uno de ellos dijo que gracia es lo que Dios da donde encuentra manos vacías. Algunos otros han dicho que la doctrina más grande o la palabra más grande en las Escrituras es la gracia de Dios, aún más que el amor. Porque la gracia, dicen, es amor en acción. Entonces,
quiero relacionar algo rápidamente ahí. El verso 11 está en absolutamente relación con todos los versos que se leyeron anteriormente. Dice, porque la gracia de Dios, ese por qué da una razón. ¿Sí o no? Cuando tú le dices el por qué a alguien, estás diciendo, estoy haciendo esto por esta otra cosa. Entonces dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, pero da una razón ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, ¿por qué los hombres y mujeres jóvenes, los ancianos y las ancianas que son creyentes en una congregación, en ese caso a unos esclavos, en el caso de nosotros, personas que trabajamos para algún empleador, que a veces te puedes sentir como esclavo? Así lo dice uno, pero no creo que a veces que seamos como esclavos, porque realmente ni cerca de ser como era en aquel tiempo. Pero la idea es que todo lo que estas personas deben de hacer, lo deben de hacer porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hay una razón para hacer lo que hacemos, y la Biblia siempre hace eso. Siempre te da las razones del por qué tú debes de vivir de cierta manera. Entonces nosotros somos exhortados a vivir una vida piadosa por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por llevar el castigo de nosotros que somos pecadores, que no merecemos ser perdonados, merecemos ser castigados. Pero por su gracia nos salvó de su ira venidera, del castigo eterno en el infierno, y no solamente fue lo único que hizo, nos dio su vida justa y perfecta que Él vivió, la puso en nuestra cuenta. Hermanos, no hay mayor gracia que eso. Si esto no te motiva, hermano, a vivir una vida piadosa, habrá otras cosas falsas que te motivarán, incorrectas. Pero la única cosa que te debe de mover y motivar a vivir una vida para agradar a Dios es por lo que Él ha hecho por ti. Porque las obras que tú haces no van a ganar favor delante de Dios, ni jamás podrán. Entonces, la carga pesada que mucha gente vive en nuestros días, ¿cuál es? Que todas las obras que hacen siempre las están haciendo porque se están tratando de ganar ese favor. Porque no han experimentado el perdón de Dios ni entienden lo que es la gracia de Dios. Han visto la gracia de Dios como ese famoso dicho, ¿verdad?, que decimos en México: ayúdate, que Dios te ayudará. Eso no es gracia, eso es mérito. Y déjame decirte, hermano, que la gracia de Dios está totalmente y radicalmente en contra del mérito. La gracia de Dios aplasta todo mérito que tú quieras decir, pero es que yo soy muy buen creyente. La gracia de Dios te diría, cállate, sin ofender a nadie. La gracia de Dios te diría, cállate. Porque no hay mayor gracia que el Hijo de Dios manifestado en esta tierra y muriendo por pecadores que no merecen, para darles exactamente lo opuesto a lo que se merecen. Se merecen el infierno y les ha dado vida eterna. Y se las ha dado ahora. No se está esperando hasta que se mueran y demuestren ser buenas personas para entonces dársela. Entonces la gracia de Dios, ¿verdad?, se ha manifestado y se ha hecho evidente en la persona del Señor Jesucristo. Eso es obvio. Y la primera cosa que ha traído en su manifestación está ahí en el verso 11 también. Fíjate lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entonces la manifestación de la gracia de Dios ha traído salvación para todo aquel que cree. Ese texto se puede malentender, se puede malinterpretar de muchas maneras. Se puede entender como que por el simple hecho de Jesús haber muerto en la cruz por pecadores, es que todos se van a salvar y cada uno de los seres humanos se van a salvar. Una idea errónea que tiene que ver con este concepto de universalismo, entiende eso como que todas las personas de alguna manera se van a salvar, no necesariamente tenían que escuchar el Evangelio, sino de alguna manera Dios tendrá compasión y misericordia de ellos. Pero el texto no está diciendo que todos se van a salvar. Lo que el texto está diciendo, que la manifestación del Hijo de Dios en carne y muriendo en la cruz por pecadores que no merecen, el propósito de Él haber hecho eso es traer salvación. Ese fue el propósito. Y luego dice ahí la palabra a todos los hombres. Parece ser una palabra general, pero la mejor manera de entenderla es asociándola con los versículos que acabamos de leer. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que Dios ha traído salvación a todos los hombres?
Vayamos unos versos antes y leámoslo. Pongan atención en Tito capítulo 2, verso 1. Va a ser algo rápido, pongan atención. Los ancianos deben ser sobrios. Verso 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Verso 4. Que enseñen a las jóvenes. Verso 5. Verso 6. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Si tú pones atención, te está hablando de todo tipo de persona. Está hablando de todo tipo de persona. Hay hombres, jóvenes y adultos. Algunos de esos ancianos son pastores. Algunos otros de ellos son esclavos. Algunas otras son mujeres ancianas y otras son jóvenes. Cuando tú conectas todos esos versículos con el verso 11, trayendo salvación a todos los hombres, está hablando todo tipo de hombre. Ahí está incluida también la mujer. La mujer no se tiene que sentir discriminada cuando aparece la palabra hombre. Porque la palabra hombre en la Biblia está hablando del ser humano, hombre y mujer. Entonces, ha traído salvación a todo tipo de hombre. ¿Qué otra cosa te puedo dar para ayudarte a que tú entiendas que se está refiriendo a todo tipo de hombre? Bueno, tú puedes regresar un poquito a lo que es 1 de Timoteo 2.4, retrocede un par de páginas y busca 1 de Timoteo 2.4. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas. Bueno, estoy leyendo desde el 1, pero leamos el 4, perdón. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese todos los hombres también tiene que ver en lo que está ahí en Timoteo. Ahora leamos del verso 1 del capítulo 2. ¿Están ahí? Sí. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí aparece todos los hombres, ¿cierto? Verso 2. ¿Quiénes son estos tipos de todos los hombres? En el verso 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Entonces, cuando tú vas al verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no está hablando de todos los hombres sin excepción. No está hablando de todos los hombres sin excepción, sino está hablando de todos los hombres sin distinción. Es bien diferente. Y lo voy a explicar un poquito. Todos los hombres sin excepción sería que aquí Dios se estuviera refiriendo, ¿verdad? Que Dios quiere que todos y cada uno de los seres humanos de la humanidad sean salvos. Ese texto no está diciendo eso. Lo que el texto está diciendo en esta carta es, Dios quiere que todo tipo de hombre sea salvo. Parece que a los hermanos en esta congregación se estaban concentrando tal vez en solo algún tipo de hombre. Como si Dios fuera un Dios que solo le importara cierta clase de hombre. Pero lo que está diciendo es, en este caso es que los hombres que están en la autoridad deberían estar orando también por ellos. Parece que a ellos se les ha olvidado estar orando por ese tipo de hombres. Que la salvación también es para ellos. Entonces eso pasa mucho en la Biblia, ¿verdad? En ocasiones esa palabra todos en la Biblia es todos sin excepción, pero a veces es todos sin distinción o sin discriminación. Y espero que hayan comprendido, eso es una ligera diferencia. Entonces, regresemos a Tito, capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todo tipo de hombre. Sería la mejor traducción. Mujeres, hombres, pudiésemos incluir algunos jóvenes que están dando evidencia en su fe, que están dando testimonio que la gracia de Dios, ¿verdad?, está obrando dentro de ellos. Y habiendo entendido que la gracia de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo, quiero pasar a mi segundo punto. Su manifestación nos ha traído instrucción. Vayamos al verso 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa
y piadosamente. Otra vez vemos a la gracia de Dios, ¿verdad?, como un personaje. Dice que la gracia de Dios nos enseña. Entonces, tendremos que hacer referencia a la manifestación del Señor Jesucristo. Él caminó en la tierra. Él enseñó. Él habló palabras. Él nos dejó un mensaje. Entonces, la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos ayuda esto a entender? Bueno, que la gracia de Dios, hermanos, no es una gracia barata, como algunos la entienden. Donde yo digo que yo creo en Dios, Dios me ha perdonado todos mis pecados, y ahora yo puedo vivir como yo quiera. Porque eso es bastante recurrente o frecuente, ¿no? Que la gente se queje que hay cristianos, ¿verdad?, que son hipócritas, y que eso hemos hablado bastante, no voy a enfatizar más en eso. Pero la gracia de Dios, aquellos que realmente han recibido la gracia de Dios, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, hay una cosa que la gracia de Dios enseña. Una traducción en inglés menciona la palabra de una manera diferente, ¿verdad? Como instrucción, como que te instruye. Otra la traduce también como te entrena. Entonces nosotros sabemos que la gracia por sí sola no tiene esa capacidad de entrenarte. Pero nosotros sabemos que Dios, que es todo gracia, cuando Él salva a una persona, no solamente lo salva, lo capacita, lo entrena, lo instruye. Entonces una persona que verdaderamente ha sido salvada es una persona que anhela ser instruido. Es una persona que no quiere quedarse como está. No es una persona que en su trabajo, ¿verdad?, hace ciertas cosas malas, pecaminosas, deshonestas, y después las justifica muy fácilmente. ¿Por qué nos sucede muy recurrentemente esto, verdad? Nos sucede demasiado. Que la gracia de Dios parece emocionarnos cuando hay un mensaje emocional bastante bueno, una predicación, ¿verdad? La gente se emociona, pero pareciera ser que esa emoción disminuye a lo largo de la semana, como que se apacigua, como que se acaba. Como un carro, ¿verdad? Cuando le cargas combustible, pero una vez que se le acaba, comienza a jalonearse hasta que se para. Entonces, ¿no es verdad que eso es bastante a veces recurrente? Es más recurrente ver personas que parecen descuidarse de la gracia de Dios, de no ser instruidos por la gracia de Dios y solo emocionarse un fin de semana y se les acaba, ¿verdad?, la gasolina para el resto de la semana. Hermanos, la manifestación de la gracia de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo muriendo y resucitado en favor de nuestros pecados, también se ha manifestado con instrucción. Pero lo interesante de esta instrucción, no te voy a pedir que veas esos versos, yo los voy a leer por ti, porque tengo tantos versos que no nos da el tiempo. Pero uno de ellos es 1 de Pedro 2, 18 al 20. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pon atención a lo que sigue. Porque esto haya gracia. ¿Delante de quién? De Dios. Entonces Dios es el que da gracia y libremente la ha dado, pero dice que hay ciertas cosas que hayan gracia delante de sus ojos. Y está diciendo que hayan gracia porque no está diciendo que son méritos delante de Dios. Simplemente es hayan gracia porque son cosas que le complacen como Padre. Y fíjate, ¿qué cosas le complacen a Dios como Padre? Bueno, entre mayor grado de dificultad tiene la obra, es de más agrado para su Padre. ¿Cómo me doy cuenta de eso? El contexto en Pedro les está diciendo a los esclavos que se sujeten a sus amos, no solamente a los que son buenos, sino que se sujeten a los que son insoportables. Porque pues, cualquiera puede sujetarse a alguien que es bueno. A una persona más mala, hermano, automáticamente con alguien que es bueno con él, responde de una manera buena. A menos de que realmente sí sea una persona tan necia,
pueda contestarle mal a esta persona. Pero regularmente las personas malas saben hacer buenas cosas por las personas a quien ellos aprecian. Pero obviamente el grado de dificultad de evidenciar esta gracia que nos ha alcanzado se va viendo a medida que el grado de dificultad, de problema va aumentando en tu vida. Entre mayores retos hay en tu vida, mayor capacidad habrá y mayor oportunidad para que tú te instruyas y para que Dios sea honrado y Dios halle gracia y tú halles gracia ante sus ojos. De la misma manera como un hijo, ¿verdad?, complace a su padre. Y dice, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Está tratando de animar a los esclavos, le dice a los esclavos, ustedes han hecho muchas cosas desobediendo a sus patrones y les han dado unas cachetadas. Y se han tenido que aguantar porque ustedes saben que son culpables de lo que hicieron. Pero les está diciendo, caray, hombre, ¿por qué no son capaces de soportar cuando sufren? Porque hicieron algo bueno. En este caso les está diciendo, aprendan a sufrir, instrúyanse a sufrir, capacítense para sufrir cuando su patrón también los trata mal. Eso sí haya gracia delante de los ojos de Dios. Mira cómo nos instruye la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios, como te decía, no es una gracia barata, ha traído una manifestación y esa manifestación es una enseñanza que nos nutre, que nos instruye, que nos guía y que nos ayuda a saber qué hacer en las diferentes circunstancias. Desde algo muy simple, hermano, hasta algo muy complicado. No todos estamos pasando por las mismas circunstancias, no todos tenemos un patrón malo, enojón. Yo tengo un patrón, honestamente, no es creyente y es muy bueno. Y mucha gente lo conoce por ser muy bueno. Algunos de ustedes tal vez están pasando por enfermedad que otros no estamos pasando. Y pareciera ser que la capacidad de gracia, la instrucción de gracia que tú necesitas, si estás pasando por eso, a veces necesitas ser mayor que los que no están pasando por esa dificultad. Puede ser soledad, puede ser problemas con los hijos, puede ser cualquier tipo de circunstancia. Pero déjame decirte que la gracia de Dios se ha manifestado con instrucción. Para que tú seas capaz de hallar gracia delante de Dios a través de que aprendas también a ser una persona que está instruida para cómo comportarse en las diferentes circunstancias. Voy a leerte también 2 de Timoteo 2:1. Fíjate lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra versión dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Aquí pareciera ser que le está diciendo, no le está diciendo que se esfuerce para que reciba gracia. Le está diciendo, ya estando dentro de la gracia de Dios, ya habiendo recibido la gracia de Dios, debes de trabajar. Por eso te digo que no es una gracia barata. Cuando nosotros, hermanos, estamos dejando de hacer obras en nuestra vida cotidiana por personas cerca de nosotros, vecinos cerca de nosotros, familiares, amigos, desconocidos, tenemos que preguntarnos si la instrucción de la gracia de Dios está presente en nuestra vida. Tenemos que preguntarnos si realmente creemos en ese Cristo que decimos que murió por nosotros. Hermanos, si ya se te olvidó, yo te recomiendo que vuelvas a leer y a comprender lo que es la gracia de Dios y lo que Él ha hecho en la cruz de Calvario. Porque es todo lo que tú necesitas para ser movido a hacer algo al respecto. Me tocó esta semana, mientras leía esto, obviamente yo tengo más oportunidad que ustedes porque yo tengo que quemarme más las pestañas, ¿verdad? Como dicen en México. Y todavía no terminaba y le dije a mi esposa, vente, vamos a hacer algo por los vecinos. Entonces yo no quería forzarla a ella, pero yo quise que ella fuera parte de lo que yo iba a hacer. Y si te soy honesto, ¿qué me motivó a hacer lo que hice por mis vecinos? Hermano, pues la gracia de Dios que he recibido. No fue ni a tocarle. Uno de mis hijos me dijo, pero ¿por qué no vas y le tocas la puerta? Le dijo, no, porque no estoy haciendo nada malo. Entonces, yo me di cuenta de algo que ellos como que lo querían hacer, pero les hizo falta la intención de hacerlo.
Yo me di cuenta, no me pude hacer al tonto. Ya después que ellos se fueron, yo quise hacer algo por mis vecinos. Que ellos a lo mejor no han querido hacer en tiempo, pero eso a mí no me importa ni me interesa. A mí lo que me interesa y a ti lo que te debe de interesar es la gracia de Dios en tu vida. ¿Y qué ha hecho en tu vida? Y si ha hecho algo en tu vida, ¿por qué hay veces como que estamos lentos para actuar? Si estás lento para actuar, solamente otra vez tienes que mirar a la gracia de Dios. ¿Qué ha hecho Él por ti? Entonces por eso le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú habiendo recibido ya la gracia de Dios, tú ya estando dentro de la gracia de Dios, debes esforzarte, debes fortalecerte, debes de crecer, debes de madurar, debes de ser una persona que es más capaz de sufrir en las diferentes circunstancias. Dijo un autor que me gusta leer algunos libros de él, la gracia en el corazón nos previene de abusar de la gracia en la cabeza. Si se te viene algo a la mente, hermano, o al corazón a hacer, yo te aconsejo, ve y hazlo. Porque si tú solamente acumulas gracia en la cabeza de lo que Cristo ha hecho por ti, que ha muerto por tus pecados, que ha sido castigado y te ha dado su vida justa, y tú ya eres salvo solamente porque Cristo te ha dado su vida justa, y en esa vida justa el Padre te justifica y te acepta en el cielo, y solamente te quedas ahí, la gracia se te va a quedar solamente en la cabeza. La idea es que cuando se te venga agua a la cabeza, pronto tú actúes, para que la gracia de Dios, ¿verdad?, esté en el corazón y no en la cabeza. Allí es donde debe de estar la gracia de Dios. Por eso les hablé del segundo punto, su manifestación ha traído instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? Vean la instrucción que da, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Da una negativa, de esta manera no. Pero no es suficiente dejar de hacer cosas. No es suficiente que tú digas, bueno, yo era ratero, pero ya no robo en mi trabajo. O no es suficiente que digas, bueno, yo antes me emborrachaba, pero ya no me emborracho. Sí, pero ¿y qué? Mucha gente deja de hacer eso, y sin la gracia de Dios. Y si no, mira las noticias y lees muchas revistas y te vas a dar cuenta. Y aún mucha gente en religiones falsas también deja de hacer cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la gracia de Dios. Que entre más esa gracia de Dios instruye más a la persona y la capacita más, esa persona está capacitada para hacer mayores obras. Mayor sufrimiento podrá soportar esa persona. Y después de la negativa dice que no solamente dejemos de hacer cosas, pero que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios nos instruye a que no solamente dejemos de hacer cosas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos realmente haciendo? ¿Qué estamos haciendo por la gente que está alrededor de nosotros? Porque si tú le predicas el Evangelio y se escucha como un idioma raro para él, que tal vez no lo entienda en el momento, déjame decirte que la gracia de Dios se puede revelar a la vida de esa persona para que le prediques el Evangelio a través de las obras de gracia que tú hagas por esa persona. Una persona que no merece que haga nada por él, pero que tú estás dispuesto de hacer lo que sea por él, por la razón de que él conozca un día al Dios que te ha salvado a ti. Por eso dice que no es solamente dejar de hacer cosas, sino también tenemos que hacer cosas. Habla de una vida sobria, justa y piadosa. Entonces, a la luz de eso, bueno, hay muchas cosas, hermano, que nosotros podemos hacer. Yo no quiero que te justifiques que tienes mucho trabajo, o que tienes 2 trabajos, o hasta 3 trabajos. Porque si tú te la pasas justificándote en eso, hermano, nunca vas a crecer. Yo, aunque esté muy ocupado, y tú, aunque estés muy ocupado, todos tenemos la responsabilidad de poder ser instruidos en la gracia de Dios a través de lo que nosotros hacemos por las demás personas. Mi tercer punto es, esta manifestación de la gracia de Dios ha traído enfoque y esperanza. Entonces, mira, dependiendo de tu enfoque, así también va a ser tu esperanza.
Si tú miras lo que Cristo ha hecho por ti como poca cosa vas a querer hacer. Pero si tú miras la obra del Hijo de Dios muriendo por tus pecados, siendo castigado por tus pecados, como lo más grande que hay en tu vida, porque meditas continuamente en ello y está en tus pensamientos continuamente, tendrás mayor oportunidad de ser estimulado a hacer mayores cosas. Nada más lógicamente, hermano, pensándolo lógicamente, tendrás mayor oportunidad. Pero muchas veces, el que esta verdad no esté en nosotros, el que este enfoque de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario no esté constantemente recordándosenos, viniéndosenos de nuevo, bueno, pareciera ser que nos acomodamos otra vez, nos acomodamos a esta vida cómoda que vivimos. Y nos comenzamos a preocupar solamente otra vez por las mismas cosas de siempre, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro carro, nuestra casa. Y se nos comienza a olvidar la razón por la cual el Señor Jesucristo nos mostró gracia a nosotros. Y es para que también nosotros mostremos gracia a otros. Entonces, por eso te decía que dependiendo de nuestro enfoque, así también será nuestra esperanza. Ve lo que dice el verso Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Dígame que no estoy. Bueno, mire, vea lo que dice aquí. Quiero que relacionemos el verso 13 con el verso 12. ¿Están listos? Cuando leemos el verso 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vemos una serie de comas. Lo que está diciendo es que la instrucción de la gracia de Dios es que nos neguemos a la impiedad, coma, que vivamos una vida justa, coma, que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Va todo junto. Entonces, parte de la instrucción de esta gracia es que estemos esperando la manifestación. Ya una primera, ¿cuál fue? La del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando. Y su segunda manifestación será cuando Él venga en gloria. Ya no solamente como el siervo sufriente, pero como el Dios todopoderoso. Y Tito afirma, ¿verdad?, que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Los testigos de Jehová cambian ese versículo porque es muy obvio. Es muy obvio que está diciendo que Cristo Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. En el Antiguo Testamento, al único que la Biblia se refiere como Salvador es al Padre. Y los lectores y los que recibieron el Antiguo Testamento sabían perfectamente eso, que el único Salvador era el Padre. Por eso cuando Jesús les decía que Él era el gran yo soy, se ofendían. Porque ellos claramente entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento de Éxodo. Yo soy el siempre existente. Y ellos decían, ese está loco, nació, es carne. ¿Cómo va a ser el gran yo soy, el que siempre ha existido y el que siempre existirá? Si ese atributo solo es de Dios, se ofendían. Entonces lo que está diciendo el verso 13 es que parte de la instrucción es que estamos esperando que Él vuelva. Pero hermanos, esperar a que alguien vuelva no es estar aplastado sin hacer nada. Como decimos en palabras vulgares de nuestros países. Ay, voy a esperar que mi esposa dijera, voy a esperar a mi esposo que venga de trabajar ahí sentada nomás. Y ahora que yo llegar, yo como con un deseo de que comamos algo que preparó mi esposa y que llegue y estoy en pijamas y así como que uno dice, ay. Ahora no me voy a meter al tema de que a veces parece que la mujer no hace nada en la casa, ¿no? Ese no es el tema. El tema es que esperar no es no hacer nada. El verso 3 está diciendo que vivamos de esta manera mientras esperamos que Él viene. Su manifestación ha traído enfoque y esperanza. ¿Cuál es el enfoque? La muerte de Cristo en la cruz. Ahí está mi mente. La mente está ahí, en la obra maravillosa de gracia de ese Cristo crucificado. Pero mi esperanza, ¿en dónde está? En su segunda venida. Y es como un sándwich. El jamón está en medio, el jamón son las obras que hacemos. Pero las hacemos por la razón del enfoque y la esperanza que tenemos.
El enfoque es todo lo que yo hago, toda la carne, todas mis obras, las hago a la luz y por lo que Cristo ha hecho por mí, todas. En el momento que yo hago una obra, no quiero inventar una doctrina nueva, pero en el momento que yo hago una obra que no tuvo nada que ver con lo que Cristo ha hecho por mí, no lo hice en gratitud, recordando la gracia de mi Salvador, y tú te llevaste el crédito y hasta te sentiste orgulloso, esa obra fue tuya, no fue para Dios. Fue nada más para tu orgullo de tu carne. Pero aquellas obras que realmente honran al Padre, son aquellas obras que te humillan tu corazón, que quebran tu corazón a veces de tu orgullo que a veces te cargas. De que no estás dispuesto a hacer nada por nadie porque a veces te sientes superior que los demás. No lo dices en palabras, pero a veces en actitudes se deja de ver. Ahora, el de abajo, que es la esperanza, que es la tapa del sándwich de abajo, es de lo que estamos hablando, ¿verdad? También su manifestación ha traído enfoque y esperanza. Veamos, por ejemplo, 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Él aparece siempre como la esperanza, su manifestación siempre como la esperanza. Y cuando nosotros nos mantenemos dentro de la gracia de Dios, meditando en ella, esperando en lo que se va a manifestar, hermanos, estamos más prontos para actuar. Porque lo puedo mirar en la Biblia, 2 Corintios 4:17. Yo veo, por ejemplo, a Pablo diciendo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo está sufriendo, pero fíjate su manera de pensar bíblica. Este sufrimiento que estoy viviendo y cualquier sufrimiento que me venga, todo lo voy a poder soportar porque Cristo todo lo soportó por mí en la cruz de Calvario. Y yo sé que este sufrimiento un día se va a acabar, pero entre yo más sufra por su causa, mayor será el peso de gloria, o más es el peso de gloria de lo que esperaba él. Lo voy a tratar de traducir de otra manera. Cuando nosotros pasamos aflicciones difíciles y con la gracia de Dios la podemos superar, estamos con más expectativa de la segunda venida del Señor. Pero una persona que está bien tranquila, enfocada en sí misma nada más, solo está pensando en sus propias necesidades, no le conviene pensar en que Cristo viene por segunda vez, porque ¿cómo lo va a hallar? Ahí nomás sentado. Pero aquellos que están sufriendo y que son creyentes, piensa en tus hermanos de otros países que están sufriendo verdaderamente. Caray, a veces uno como que quisiera tener ese ánimo que ellos tienen. Y hasta se hace una mala crítica, como diciendo que en este país, como todo lo tenemos, por eso estamos, como medios tibios. Y pareciera ser que en los países donde realmente se sufre, ahí la gente está como más devota. Y yo creo que no debe de ser así. Ni la excusa es, bueno, entonces hay que sufrir, para que entonces como cristianos mejoremos y maduremos más. Creo que son oportunidades cuando se presenten para que madures más, pero no te tienes que esperar, hermano, que estés sufriendo para querer aprender de la gracia de Dios. Vivimos en un país, hermanos, donde todas las personas están acostumbradas a pensar en el sueño americano. Entran, vienen del trabajo, se meten a su casa, cierran el garage y no salen de la cueva hasta el día siguiente otra vez al trabajo. Y se van a trabajar y regresan y se meten otra vez a la cueva y cierran la puerta y no salen de la cueva, hibernando. Y hay veces nosotros que hemos venido de otros países nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida. Entonces, cuando alguien comienza a hacer algo por las personas dicen, o este quiere algo o está loco, pero por lo menos este es diferente a los demás. Porque este no sé qué mosca le picó. Pero hermanos, cuando nosotros realmente tenemos el enfoque de la muerte de Cristo y su resurrección en favor de nuestra salvación, porque ya la tenemos, no hay que esperar más, tú la puedes tener ahora si crees realmente en el sacrificio de Cristo. Y realmente la gracia de Dios te está alcanzando en este momento. No tienes que esperarte para decir, cuando me muera, entonces voy a ser salvo. Una persona que no tiene convicción de la salvación en este momento y que se siente todavía insegura, debe de ir más a las Escrituras. Y debe de meditar más en esta cuestión.
Porque la Biblia dice que todos nuestros pecados son perdonados. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que ya nos ha salvado, no que nos va a salvar, ya nos salvó. Y las obras que hacemos no son otra cosa que la manifestación de esa gracia que hemos recibido, esa gratitud. Porque sabemos que todos nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Y toda la vida justa de Cristo se ha sido puesta a mi favor. Él dice, termino con este último versículo, 1 Corintios 9:15. Mas yo de nada me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Entonces Pablo tenía el derecho como pastor a recibir muchas cosas que los demás apóstoles también recibían. Pero a mí me asombra, ¿verdad?, lo que él dice. Dice que él no quería que nadie lo privara de esa mayor recompensa que él va a recibir. Porque su sacrificio de él era mayor que el de otros apóstoles. Y lo está haciendo como con la mayor humildad que él puede, porque él dice, yo no les escribo esto para que así hagan conmigo, Él les está hablando del versículo donde dice que en el Antiguo Testamento, donde el animal va trillando, jalando el instrumento cuando va trillando, y que qué injusto sería que ese animal trate de morder del mismo trigo, ¿verdad?, que él está cortando, y que el amo que va detrás de él le soltara un chicotazo y le prohibiera de comer de lo mismo que está a su alcance ahí. Y lo compara con el trabajo que él hacía como pastor. Que lo justo fuera que él está trabajando por hacer lo que hace, que era justo que le suplieran para muchas de sus cosas. Pero él, ¿saben qué? Él en lugar de insistir que se le proveía, ¿saben qué hizo? Pero yo sé que yo tengo mayor gloria. Y estaba dispuesto aún a sufrir más por causa del evangelio que él predicaba. Entonces, ¿qué me enseña eso, hermanos? Que dependiendo de qué tanto yo crea en el evangelio, lo voy a evidenciar a través del tipo de obras que yo hago. Yo quiero decirle a alguien que creo en Cristo, bueno, se lo puedo decir o manifestar también con el tipo de obras que yo hago. Entonces te hablé de la gracia de Dios. Se ha manifestado la gracia de Dios trayendo salvación, trayendo instrucción y trayendo enfoque y esperanza. Y podemos resumir todo esto, ¿verdad? Enseñando que la gracia de Dios es el fundamento para vivir una vida piadosa hoy, no mañana, hoy. Sus raíces de esta vida piadosa están en el trabajo pasado de Cristo en la cruz y en su promesa de su futuro regreso. Martín Lutero dijo en una ocasión que él vivía, ponle atención a estas palabras, él vivía como si Cristo hubiera muerto ayer. O sea, lo tengo muy presente. Yo vivo como si Cristo hubiera muerto ayer. Segunda cosa, como si hubiera resucitado hoy. Y tercera cosa, como si regresara otra vez mañana. Aunque históricamente no haya sucedido, decía, yo lo tengo muy presente, como que acaba de pasar. El sándwich que hablamos. Entonces nuestra presente búsqueda de vivir una vida piadosa debe de ser así, hermanos, constantemente recordando su muerte, resurrección, su segunda venida, para que la gracia de Dios esté no solamente en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. Y entonces sí te vas a poder regocijar cuando por hacer una obra buena, que sabes que honra a tu Padre, te toque sufrir. Entonces somos dignos, hermanos, ¿verdad?, de gozarnos. Uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que nos podamos gozar en un sufrimiento? Sí se puede gozar en el sufrimiento. Porque todo depende de dónde está tu enfoque y en dónde está tu esperanza. Amén. Oremos.